Te adoramos, Señor, te damos toda gloria a ti. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. No. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo, puedo ver con claridad. Y mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. No, no, no. Tú nunca pierdes el control. En ti confiamos, en ti es la fuerza de esa esperanza. Nunca pierdes el control. En ti estamos seguros. Te amamos, creemos porque tú te revelas. Las cosas del mundo quedan atrás. Nosotros estamos delante de ti, Señor, para adorar con todo el corazón. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando
Cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, abre su boca es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino poderoso. Poderoso, en potestad y imperio poderoso. En majestad y reino poderoso. Poderoso, en potestad e imperio poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer, que arrojan coronas delante de Él. Poderoso, en majestad y reino poderoso. Poderoso, en potestad e imperio poderoso. Poderoso, poderoso, en majestad y reino poderoso. Poderoso, en potestad e imperio Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga esta hermosa tarde. Amén. ¿Cómo estamos? Bendecidos, gloria al Señor. Damos la bienvenida también a todos nuestros hermanos, amigos que se conectan a través de las redes sociales desde este lugar, el Templo Betel en Santa Catarina, Nuevo León, México, en el norte del país. Pues si usted nos escucha del extranjero, de otro país, estamos a 2 horas de la frontera con los Estados Unidos. Por si un día quiere venir para acá a pasear, va a encontrar aquí en Santa Catarina un lugar donde le reciban. Ya los comprometieron. Dios le bendiga. Muy bien, vamos a compartir la palabra del Señor después de escuchar estos hermosos cánticos. Espero que se haya gozado, que haya preparado su corazón y que esta tarde le podamos decir al Señor: Señor, háblanos, que tu siervo escucha. Amén. Vamos a la carta a los Hebreos, por favor, capítulo 9. Es un gusto saludarle, verle. Quisiéramos abrazarles como solíamos hacerlo antes. Carta a los Hebreos. Está casi al final. ¿Ya lo encontró? Falta Manuel Isabel. Apóyenle, por favor.
Saben que nos está visitando nuestra hermana. Carta a los Hebreos, las cartas finales por ahí, capítulo 9, versículo del 6 al 12. Ahí vamos a centrar la prédica de esta tarde. Póngase de pie, por favor, en reverencia a la palabra del Señor. Lo leemos alternadamente, y usted que está en su casa también, por reverencia a la palabra, póngase de pie y la leemos en el nombre del Señor alternadamente. Dice así, capítulo 9, versículo 6: y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, el cual es símbolo del tiempo presente, en el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Es decir, no de esta creación, y ni por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenida eterna redención. Amén. Te adoramos, Señor, esta tarde. Nos gozamos en tu presencia. Te damos gracias por la bendición y la oportunidad que nos das de poder adorarte, pero también esta tarde, Señor, requerimos, te pedimos, por favor, que nos hables, que tu palabra venga a nuestra vida, que nos sustente, nos alienta. Es el maná espiritual, es el pan del cielo, Señor, que nutre el alma y el espíritu en este mundo. Así es que, Señor, conforme a tu misericordia, conforme a tu voluntad, bendícenos esta tarde, y que solamente tu siervo cumpla tu palabra, hable la palabra que tú quieres, que va a ser de edificación a la iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo, a quien damos gloria y honra para siempre. Amén. Tome su lugar, por favor. Dios bendiga, hermanos. El título inspirado por estos días: un poderoso libertador. Un poderoso libertador. Estamos aquí en nuestro país, como usted lo sabe, como buen patriota, estamos a 3 días de celebrar la independencia de México. Eso lo aprendimos desde primaria, nos lo enseñan, secundaria. ¿Por qué celebrar la independencia? Bueno, hace 210 años se van a cumplir nuestra independencia. Nuestra nación vivía bajo el yugo del opresor, de un imperio, y el pueblo sufría, el pueblo se hacía pobre, escaseaban todas las cosas en su familia, trabajaba de sol a sol, iba perdiendo sus propiedades, hasta que alguien por ahí dijo: oye, no está bien lo que está pasando, no está bien que nuestros bienes, nuestros recursos se los esté llevando a alguien y nosotros no los disfrutemos. Si usted nos escucha de otro país, los españoles estaban sobre las colonias españolas aquí, desde México a toda Latinoamérica, y era la forma en que gobernaban en aquellos tiempos. Oprimían a las naciones, las saqueaban,
hasta que hombres, viendo la necesidad, se levantan en armas y hacen la batalla para llegar a la independencia. Y recuerdo de uno, aquí hay una calle donde viven ustedes, en Santa Catarina, Fomarrey 29, ¿cómo se llama? Hacienda Santa Catarina. Ahí hay una calle que se llama Epigmenio González. ¿Sí se acuerdan? ¿O no? Fíjense que estaba estudiando, leyendo la biografía de ese patriota. Él quedó huérfano a los 5 años. Y se queda con un hermanito de 1 año, de papá. A los 11 años muere su mamá. Y en ese tiempo que le estoy refiriendo, imagínense, pero hubo una persona ahí de buen corazón que lo adoptó. Y este hombre era inteligente. Este hombre era poeta, también escribía. Y la señora tenía una tienda ahí en Querétaro, en el antiguo Querétaro, la ciudad de Querétaro. Si usted no sabe, nuestro país, una ciudad muy colonial. Si un día viene a México, le invito a que vaya a Querétaro. Y lo adopta y lo lleva a trabajar con ella. Ella tenía una tienda y era única la mujer. Pasa el tiempo, muere ella y hereda a este muchachito, a don Epigmenio González. Él, habiendo salido de esa situación de pobreza, de necesidad, de escasez, traía en su corazón eso y miraba cómo a sus compatriotas los trataban. Él fue uno de los que participaron en la lucha de la independencia. Ahí en su casa, atrás de la tienda, empezó a hacer armas, a guardar armas para levantarse. Y una noche del 15 de septiembre de 1810, este hombre sale de ahí de su tienda en caballo hacia Dolores Hidalgo para llevar un panfleto que decía: declaramos la independencia de México. Viajó toda la noche en caballo desde Querétaro hasta Dolores Hidalgo y llegó por la mañana del 16 de septiembre. Se tocó la campana y México declaró su independencia. Qué bonita historia tenemos en nuestro país. ¿Sabe que lo agarraron a este hombre? Lo deportaron, estuvo preso 27 años en Filipinas. Regresó, salió de la cárcel, regresó, llegó a nuestro país y nadie se acordó de él. En los gritos de independencia nadie se acuerda de él. Hay colonias que tienen su nombre, don Epigmenio González, pero fue un ilustre luchador por nuestra independencia. Es de agradecerle a esos hombres que dieron su vida para que hoy México sea un país libre físicamente. Y eso me inspiró para decir, bueno, si México vivió ese tipo de situación, de opresión, de pobreza, de marginidad, de que el rico oprimía al pobre, ¿qué pasa en la vida espiritual? ¿Sabe usted que la carta a los Hebreos nos da 2 ejemplos hermosos ahí en lo que leíamos? Por eso el tema que le puse fue un poderoso libertador. La carta a los Hebreos, desde el versículo 6 y 7, hace alusión o trata de enseñarnos que se requería un libertador, ya no físico, hermanos, sino espiritual. Espiritual. Dice la escritura, versículo 6, habla sobre el tabernáculo, sobre el templo que estaba construido, que tipificaba ahí la reunión del ser humano con Dios. Pero estaba dividido, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Unas simples cortinas impedían
ver a Dios o acercarnos a su presencia. ¿Qué quería el Señor enseñar a su pueblo Israel con esto? Tres lecciones importantes quería Dios enseñarle a su pueblo Israel. Número 1, que las cortinas, unas simples cortinas, le impedían ver a Dios o acercarse a Dios. Unas cortinas. Únicamente los que conocen la Biblia, los que están estudiando, pero usted que no está estudiando, y si tenemos amigos nuevos, dice que el sacerdote, los sacerdotes entraban hasta ahí. Vamos a suponer que ese es el lugar santo y acá es el lugar santísimo. Los sacerdotes entraban a ministrar. Candelero, había un candelero, una mesa de panes y afuera el altar de los sacrificios. Y una vez por año, esta cortina se abría y entraba el sumo sacerdote con una condición. ¿Cuál era? Llevar sangre. Presentarse con sangre y derramarla ahí sobre el arca del pacto. La sangre tipifica vida. Fíjese ¿qué le estaban enseñando? Que tenía que entrar con vida. Pero si su condición no estaba santificada, él podía morir ahí. Entonces él llevaba esa sangre como tipificando: aquí está alguien que dio su vida por mí. Y él entraba cada año. Entonces la primera lección que el pueblo debía entender, que no podían acercarse a Dios ni verlo, mucho menos. La segunda lección, enseñarles que su pecado era la causa. Esa es la segunda lección. Tus faltas. Aquí iban al templo a ofrecer sacrificios para cubrir la falta. Nadie podía liberarnos de eso. ¿Quién lo tenía que pagar? Un animalito. Una palomita, un borrego, una cabra, un becerro, un toro. Sangre, vida por vida. Nadie podía liberarlos. Entonces, cada vez que ellos se acercaban a hacer eso, tenían que haber sacrificado algún animalito para dejar ahí su ofrenda y que ellos se sintieran perdonados. Dios les estaba enseñando que su pecado les impedía acercarse a Dios. Y número 3, la santidad de Dios. Dios es santo. 3 veces santo. Amén. No hay mancha en él, no hay nada en él. Nosotros, nuestro pecado, no hay relación con él, con el Señor. Entonces, el pueblo tenía que saber que al Dios que se acercaba era un Dios santísimo. Amén, santísimo, hermano. Por eso tenía que entrar con otra vida para que justificara su entrada. Y la llevaba al sacerdote. Necesitaban urgentemente un libertador. La conclusión de estas enseñanzas es que aprendieran que al pecador le resulta imposible llegar a Dios. Esa es la conclusión de esas enseñanzas. Esa es la conclusión de todo el trabajo en el tabernáculo. Que al pecador le resulta imposible acercarse a Dios. Solamente un acto de infinita gracia. Infinita. ¿Qué es esa palabra infinita? Que no tiene medida. Solamente un acto de infinita gracia es la que en un futuro pudiera al ser humano acercarlo a la presencia gloriosa de Dios.
Ya sabe por dónde voy, ¿verdad? Cuando hablo de ese acto de gracia, resulta imposible llegar a Dios, dice. El camino al lugar santísimo estaba cerrado, el versículo 8. Léalo ahí con atención. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que estaban estas enseñanzas. Miren lo que nos enseña el escritor de Hebreos. El camino al lugar santísimo estaba cerrado. Necesitábamos urgentemente un poderoso libertador. Amén. Estaba cerrado. Por eso el hombre sacrificaba y sacrificaba y sacrificaba año tras año, sacrificio tras sacrificio. Póngase a meditar un poquito. Si hubiera seguido esto así, si por la sangre de las avecitas, de las chivas, de los cabritos, de los becerros, alcanzásemos un poquito de misericordia, ¿hubiera animalitos en el mundo? Ya no hubiera. Fuera una catástrofe. Estaríamos clamando urgentemente por un libertador. La opresión del pecado por un lado, la destrucción por otro lado, las consecuencias horrendas y horribles del pecado. Fuera un mundo en tinieblas totalmente. Los medios para buscarlos en ese tiempo no eran los correctos ni los adecuados. Versículo 9. Versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que los practica. No servían más que para una apariencia, para aparentar que podíamos acercarnos a ese Dios santo que le refería hace un momento. ¿Cómo acercarnos a Él? Y no nada más, amados hermanos, acercarnos. ¿Cómo recibir de Él los grandes beneficios que tiene para la humanidad? Me decía el hermano hace un rato, si el mundo supiera, pero está en tinieblas, está bajo el maligno, las grandes riquezas de la gracia de nuestro Dios. Así estaba este tiempo, este mundo. Se ofrecían sacrificios, pero no podían ser perfectos en cuanto a la conciencia, ya que practicaba ese culto. Eran externos y por lo tanto temporales. Se acababan. Se tenía que volver otra vez a empezar, a tratar de sentirse justificados, a tratar de sentirse perdonados por Dios. En lugar de ser internos y eternos, le puse aquí. Eran externos y temporales en lugar de ser internos y externos. Pero el escritor nos enseña una cosa importante. ¿Eran tipos o eran formas de lo que había de venir? Había una esperanza. Había una esperanza, y hasta el día de hoy, hasta ese tiempo, hasta este momento que estamos compartiendo, hay una esperanza para el mundo. Porque eso que estamos diciendo, que se enseñó a los hermanos primitivos, era una figura, era una sombra de lo que había de venir.
Ocupaban un libertador urgentemente. Y miren lo que dice el maravilloso y bendito versículo 10. El 10 nos narra las consecuencias del 9. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas alusiones, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar. Hermanos, esta palabra que viene ahí, el tiempo de reformar las cosas, miren lo que dice. La palabra reformar se utiliza como término médico, que significa reducir una fractura, y habla de arreglar las cosas. ¿Qué sentido nos está diciendo ese versículo 10? Que todo estaba desarreglado, que todo estaba fracturado, que no había orden, que todo estaba sin orden. Por lo tanto, se requería un reformador. ¿Y qué hizo este reformador? Se nos presenta al mundo como desarticulado. Y solamente cuando Cristo entra en una vida, se produce una verdadera rectificación y las cosas toman el rumbo que Dios quiere. La vida del ser humano es transformada. Imagínense un cuerpo todo fracturado porque se accidentó, supone que se cayó. ¿Cómo quedaría si se cae hecho pedazos? Adolorido, quizás sin esperanza de volverse a restaurar. Es así como Cristo, como Dios veía el mundo. Cuando se cae la persona, ¿qué es lo que le ponen? Usted que estudió primeros auxilios, quítesela, por favor. Un collarín, si se lastimó aquí, si se fracturó el brazo, ¿qué le ponen? Una venda y unas tablitas. Si se fracturó el pie, así es como Dios veía el mundo sin Cristo. Todo desarticulado, todo fracturado, todo hecho pedazos. Y así, todo vendado, todo parchado. Es lo que nos está diciendo el versículo 10. Hasta que venga un reformador. Entonces nos está presentando la figura de uno que está fracturado. Y podemos vendarlo, podemos ponerle su collarín, podemos ponerle, y si está fracturado de las piernas, aunque tenga eso, podrá caminar. Si está muy lastimado del cuello, aunque tenga el collarín, podrá levantar la cabeza. Y estoy hablando de la fractura. Que si la herida fue más grave. ¿Por qué les estoy diciendo esto, hermanos? Porque esa era la óptica que Dios tenía del mundo antes de que Cristo viniese. Era necesario un reformador. Entonces, cuando viene este reformador, rectifica las vidas y se produce una verdadera cohesión en ese cuerpo, y las cosas o su vida se enderezan a los principios de Dios. Qué hermoso es cuando una persona se convierte a Cristo. Qué maravilloso es. Y si usted recuerde cuando se convirtió al Señor, la Biblia dice, la palabra del Señor dice,
que hay fiesta en los cielos. Es exactamente lo que estamos viendo del versículo 10. Es exactamente lo que estamos viendo del versículo 10. Viene el Señor con su Espíritu y nos encuentra, hermanos, hechos pedazos. Hechos pedazos. Así es como encuentra al hombre sobre la tierra. Y sin esperanza. Pero aquí el escritor de Hebreos empieza a dar esperanzas, tipo de Cristo. El Antiguo Testamento miraba con esperanza la llegada de ese día. ¿De cuál día? Del día en que habría aparecer Cristo. Todas las figuras que ustedes están estudiando, hermanas que están estudiando, hermanos, todas las figuras del Antiguo Testamento, el escritor volteaba con esperanza hasta allá. ¿Cuándo será ese día en que aparezca el Señor? ¿Cuándo? ¿Sigue conmigo? El 11. Miren el 11, por favor. Pero estando ya presente Cristo, dejamos atrás la lección pasada, y era para aquellos hombres que adoraban en un tabernáculo, para aquellos hombres que tenían que sacrificar un animalito para entrar y tratar de acercarse a Dios. El versículo 10 nos habla a nosotros. Pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros. Hermana Rosy, ayúdeme, hermana Elizabeth, por favor, ahí. ¿Sí lo encontró, hermano? 9, ¿o usted, hermana, por favor? 9, 11. Qué interesante, hermanos, ese pero. Hace una gran diferencia entre lo antiguo y después de Cristo. Pero, ese pero tiene peso de la eternidad. Ese pero tiene una gran diferencia. Antes eran sombras, eran figuras de la capacidad que tiene Cristo para poder transformar las cosas, para llevarlas de gloria en gloria. Pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, o sea, ofrecedor de cosas mejores que ya sucedieron, que ya conquistó en la cruz. Gócese, para usted y para mí. Fíjese la gran diferencia que nos marca Hebreos 9:11. Ellos no podían ni por un momento, hermanos, óiganos bien, por favor, ni por un momento sentir su presencia. Cuando usted está alabando, cuando usted está adorando, y empieza a sentir en su corazón un gozo indescriptible que no se puede describir. Únicamente nos lleva a veces a estar llorando sin decir nada. De tal manera que la gente de afuera dice: ¿y qué tiene de eso? ¿Por qué llora? ¿Qué están ahí que lloran? Si entendieran, un toque de su mano nos traslada a un momento en la eternidad. Así de sencillo. Un toque de su mano, de su espíritu en nosotros. Cuando toca nuestro espíritu,
nos lleva a un momento de eternidad que no quieres que se acabe. Y aunque vengas necesitado, aunque vengas hecho pedazos, aunque traigas la carga más grande, la situación más grande que parece que la tuya es la más grande de todo el mundo, viene con su espíritu y te toca y hace que tu vida se transforme, hace que tu momento sea un momento de gloria. ¡Qué maravilloso, hermanos! Los cristianos, nosotros los cristianos, deberíamos gozarnos en la abundante provisión que Dios ha hecho para cubrir en nosotros todas las necesidades. Esta debería ser el resultado de nuestra vida. ¿Por qué estás gozoso si te falta esto? ¿Por qué estás gozoso si estás en cama? ¿Por qué estás gozoso si en tu familia esto o aquello? Porque en Cristo está la plenitud de nuestra vida. Porque allí encontramos, si Él quiere, todo lo que necesitamos. Entonces le decía hace un momento, qué gran diferencia entre aquellos hermanos que tenían que ver cómo el sacerdote entraba y sacrificaba sus pollitos. ¿Qué significa esto? El versículo 11. Estando ya presente Cristo. Y les decía hace un momento, el cristiano debe vivir una vida de gozo. Porque cuando está presente Cristo, quiere decir que la puerta del cielo, óigame bien lo que le estoy diciendo esta tarde, que la puerta del cielo se abrió de par en par para cada uno de nosotros. Y podemos entrar corriendo a la casa de papá, abrazarlo y decirle, oye, ¿sabes qué? Estoy así. Y él es experto en reformar, ya lo vimos, el versículo 9. Él es experto en arreglar esas cosas que el mundo nos da a veces. Y empieza a abrazarles. Llegaste al lugar correcto, al trono de la gracia, dice la misma carta a los Hebreos, para alcanzar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué necesitamos, amados hermanos? Si aquellos hombres de la antigüedad no lo alcanzaron, lo veían de lejos, nosotros hoy podemos confiadamente aquí en el altar, allí en tu casa, en la soledad de tu recámara, en la quietud de tu casa, hacer un altar y acercarte a su presencia. Y nada ni nadie te impide que vayas y platiques con papá. Tu pecado quedó atrás, fue borrado. Desde el momento que el Espíritu Santo te selló, tu pecado fue borrado. Ya no te impide acercarte con confianza a la presencia gloriosa de Dios. Puedes entrar cuando tú quieras. Cristo no opera ya en una estructura material o terrenal, sino, dice la misma carta, que se sentó en los cielos a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, pidiendo al Padre por ti y por mí, para que nada te falte, sino en uno celestial, donde ya no se requieren sacrificios. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre
en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención. El libertador que el mundo anheló en la antigüedad y que no lo alcanzó, se manifestó, y hoy nosotros podemos entrar con toda tranquilidad a su presencia y encontrar ahí la riqueza de su gracia. Dice la palabra, la riqueza de su gracia. Todo, hermano, todo el cristiano debería andar por el mundo saltando y decir: ¿qué tiene este loco? Si entendiera el gozo que hay en mi corazón, cantando por todos lados, por si de alguna manera la gente anhelara experimentar un poquito lo que usted y yo hemos experimentado. ¿Lo ha sentido? ¿Le ha llorado al Señor? ¿Ha sentido su presencia? ¿Ha sentido ese momento de eternidad? Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. El camino está abierto. ¿Se acuerdan lo que les decía? En la antigüedad Dios les enseñaba que el camino estaba cerrado. Ahora a través de Cristo nos enseña que el camino al Padre está abierto. ¿Puede alabar al Señor? ¿Puede agradecerle? ¿Qué hicimos? Les dije hace un momento, se requería una obra gloriosa de gracia. Y es exactamente lo que Dios hizo. Por gracia sois salvos. El pueblo de Israel se le enseñó que no podía acceder al Padre con esos sacrificios, que era una figura del que había de venir, Cristo. A nosotros se nos enseña que debemos vivir gozosos y en libertad para servir a Dios. Para servir a Dios. ¿Qué nos falta? ¿Qué pudiéramos necesitar esta tarde? ¿Qué problema tan grande podemos traer y no podérselo dejar ahí al Señor? De tal manera que todo eso que traigamos esta tarde, que son las aflicciones del mundo presente de este siglo, es cierto, lo vivimos continuamente, ya lo predicamos el jueves también, pero hay esperanza. Antes no había esperanza, buscamos soluciones para esto, para aquello, pedíamos prestado, nos decían: vete para allá, ve allá que te barran, ve allá que te barrían. No, se está riendo, a ver, ya tiene. Y lo barrían. Y tomes eso y tomes aquello. Pero ahora el Señor ha abierto las puertas de su gracia para ir confiadamente y platicar con Él. Decirle cómo venimos. En la mañana platicaba con mi esposa de ese pasaje que dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados. Y la respuesta divina es: y yo les haré descansar. Qué dichosos, hermanos. No sé si me notan la cara, estoy gozoso. Qué dichosos debemos ser nosotros si creemos verdaderamente en esto que estamos hablando. Que aunque haya situaciones difíciles, sepamos que el Dios que servimos es maravilloso, es poderoso, glorioso, ¿no? Que puedes confiar y descansar tu misma vida en Él. Le decía hace rato a mi hermano, su vida está escondida en la mano de Dios.
escondidos en Dios. La supereminente grandeza de su gracia a favor de nosotros, unos pequeños mortales. Porque no lo entiendo, su gracia, no lo entiendo, hermanos. Únicamente puedo entender que su amor sobrepasa todo esto que estamos pidiendo. Y que de ahí radica que tú y yo podamos encontrar todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. En el Antiguo Testamento el camino estaba cerrado. Con nosotros la puerta está abierta de par en par, para que cada uno, conforme a su necesidad, si trae necesidades, si trae alabanza, si trae adoración esta tarde, puede entrar directo a su presencia y a través de los ojos de la fe abrazarle. Y como yo, que soy muy vacío, cada rato lo abrazo, me aviento besos al Señor. Muéstrele su amor, muéstrele su cariño, pero sobre todo viva esa vida que ya está dada, ya fue ganado, ya se abrió la puerta de la gracia de Dios. ¿Quiere alabar conmigo al Señor? Póngase de pie, por favor. Me gusta ese canto, hermano. Súbale nada más. Empieza a adorar al Señor. Si trae necesidades, espérese un poquito. Adore al Señor. Déjale con sus palabras. Concéntrese. Concéntrese en Él. Es digno que entremos con adoración. De hecho, las ofrendas representaban adoración. Eres maravilloso, Dios. Gracias por la obra de Cristo en favor de nosotros, por ese libertador. Y si el Hijo es libertad, seréis verdaderamente libres. Sí, Señor, en tu presencia estaremos. Y gracias por el privilegio que le das a aquellos que han nacido de nuevo y se convirtieron en seguidores de Cristo, fieles creyendo en su palabra, pero también para servirle. Aquí estamos, Señor, agradecidos infinitamente. ¿Qué podemos darte, oh Dios? Aunque fue en una esfera espiritual, todo esto repercute totalmente en lo terrenal, en lo material. Tú traes paz al corazón, nos haces esperar confiados en ti, en las promesas gloriosas, eternas que tienes para nosotros. Señor, si esta tarde algún corazón viniese necesitado, viniera afligido, sin encontrar respuesta, viniera como la figura que nos mostraste en el versículo 9, hecho pedazos quizás, fracturado en su estado de ánimo, en su misma vida física o aún en su familia. Dale esperanza, dale fortaleza esta tarde para seguir adelante. Que crea en tu palabra, que se afiance ahí, que se aferre, que se plante ahí, que aunque vengan tormentas como lo hace la palmera, resista los vientos impetuosos, Señor, de la vida. Porque aún así nos enseñas que a través de la palmera, pasando eso, da fruto. Levanta a cada hermano, a cada hermana esta tarde. El camino al lugar santísimo está abierto. Hoy podemos
acercarnos a ti con tu gracia, Dios. Si alguno viniera enfermo, necesitado, no hay problemas en la familia, cercanos o lejanos. Tú eres Dios de lejos también, Señor. Acuérdate, Padre, de las peticiones que te han hecho la congregación. Extiende ese manto de misericordia y abraza a tu pueblo esta tarde. Pero también que salga de nuestro corazón una gratitud, un bendecirte, un glorificarte, oh Dios, un deseo de servirte, un deseo de publicar tu grandeza. Hay muchos que necesitan, que están fracturados allá afuera, que están lisiados, que no pueden caminar, que no pueden ver, necesitan de ti. Ayúdanos con tu gracia, Dios, y glorifícate en todo. Que tu nombre hermoso sea glorificado. Te levantaste como libertador, te levantaste de la tumba venciendo a la muerte, te levantaste de la cruz venciendo al pecado, y a través de tu Espíritu nos diste vida para que nosotros fuéramos vencedores también. Por eso es que ahora con confianza nos acercamos a ti, creyendo en tu obra gloriosa. Gracias por permitirnos adorarte. Gracias por la congregación, Señor, por mis hermanos que están a través de las redes sociales. Bendíceles también grandemente. Glorifícate en todo en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Te adoramos, Dios, te bendecimos. Sígase gozando, hermano, bajo la cobertura del Señor. Dios los bendiga. Les pedimos la transmisión a nuestros amados hermanos de las redes sociales. Un abrazo desde aquí, a distancia virtual. Que el Señor les siga bendiciendo en todo. Shalom.